Para empezar, la especialidad de ortopedia y traumatología es una especialidad de la cirugía que está dividida en dos partes, ¿no? La ortopedia y la traumatología. La ortopedia se refiere básicamente al arte de prevenir y corregir las deformidades del niño para mantenerlo recto. Así es como nació este término de ortopedia. Etimológicamente viene del griego ortos, que es recto, y hay dos que se refiere a los niños. Pero la ortopedia y traumatología en general se refiere al estudio del aparato locomotor, las lesiones que se presentan en el aparato locomotor. ¿Y a qué llamamos aparato locomotor? Se refiere a las extremidades superiores e inferiores, es decir, desde el hombro hasta las manos y miembros superiores, y desde la pelvis y cadera hasta los pies y miembros inferiores, y la columna vertebral, desde el cuello hacia abajo, hasta el coxis. Todo esto es el aparato locomotor. Entonces, todas las lesiones que no son traumáticas estudian la ortopedia. Entonces, la ortopedia es la ciencia que se ocupa de la prevención y tratamiento de las enfermedades del aparato locomotor no traumáticas, es decir, aquellas que pueden ser inflamatorias, degenerativas, tumorales, etcétera, etcétera, pero que no sean traumáticas. Porque las lesiones traumáticas, como vamos a ver después, se ocupa la traumatología. Este símbolo siempre lo van a ver cuando se hable de ortopedia y traumatología. Es el símbolo que se utiliza a nivel mundial, donde se ve un arbolito que está creciendo chueco, se le amarra una madera a su lado para que lo enderece al árbol, ¿no? O sea, la ortopedia nació así, nació para corregir las deformidades que presentaban los niños desde el nacimiento. Y como ven ahí, los símbolos de casi todas las sociedades de traumatología de los diferentes países usan este símbolo para definir a la especialidad. Y decíamos que la traumatología pues se refiere a las lesiones traumáticas, estudia las lesiones traumáticas del aparato locomotor. Entonces, para diferenciar una y otra cosa, volvemos a repetir, el aparato locomotor es aquella que nos da relación con el resto del medio ambiente, que comprende a las extremidades superiores e inferiores y la columna vertebral, incluyendo la pelvis, excepto la cabeza y el cráneo. Y la traumatología se refiere a las lesiones traumáticas de este aparato locomotor, y la ortopedia se refiere a las lesiones no traumáticas del aparato locomotor. Por ejemplo, decíamos lesiones tumorales, lesiones degenerativas, por ejemplo la artrosis, lesiones infecciosas, por ejemplo la osteomielitis o la artritis infecciosa, problemas inflamatorios, la artritis reumática, por ejemplo. Ustedes me dirán, la artritis reumatoidea lo estudia la reumatología, sí, pero cuando ya está muy avanzada, nos pasa a la traumatología para poder hacer el tratamiento quirúrgico de estas lesiones articulares degenerativas e inflamatorias. Entonces, que quede claro de que la traumatología y la ortopedia estudian al aparato locomotor, pero unas de la parte traumática y las otras de la parte no traumática. La especialidad pues nace en el siglo XIX, porque hasta ese entonces la cirugía o los cirujanos se dedicaban a tratar todos los pacientes que tenían lesiones en el aparato locomotor, fracturas, luxaciones, todo eso lo veía el cirujano general, no había la especialidad de traumatología. Pero a partir de 1929, Behler de Austria, médico austriaco, publica este primer libro que es el tratamiento de las fracturas. Y a partir de ese momento se independiza la especialidad de traumatología. Un dato importante es de que en 1949, o sea, el siglo pasado ya, se forma la AO. Ustedes van a escuchar hablar de la AO en todas las prácticas que hagan del curso de traumatología, van a escuchar hablar de la AO. ¿Y qué es la AO? Es la Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis. Esta asociación internacional se fundó en Suiza en 1949 por 6 traumatólogos eminentes que se preguntaron, ¿no?, ¿por qué los cirujanos están avanzando tanto? Y era 1949, se había descubierto la penicilina como antibiótico para evitar infecciones, y se operaban algunas fracturas, muy pocas, y no iban tan bien. Se infectaban o no consolidaban, y entonces estos traumatólogos formaron esta asociación
para poder estudiar por qué estaba sucediendo esto. Y a partir de ahí es que la traumatología y la ortopedia creció mucho más, porque se comenzó a estudiar el proceso de la consolidación ósea, los abordajes quirúrgicos que se van a utilizar en cada tipo de fracturas, los implantes metálicos que se utilizan para la fijación, el instrumental que se va a utilizar para el tratamiento quirúrgico de las fracturas, es decir, una serie de determinantes que mejoraron el tratamiento quirúrgico de las fracturas. Por eso van a escuchar ustedes hablar, por ejemplo, de abordaje AO, de clasificación AO, de instrumental AO. Todo esto tiene que ver con esta Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis. Y la traumatología y la ortopedia pues es un árbol que tiene diferentes ramas, porque esas ramas son las subespecialidades que existen en la especialidad. Esas subespecialidades en otros países están bastante desarrolladas, en nuestro medio estamos recién creciendo en lo que son las subespecialidades, porque hay traumatólogos que ya no son traumatólogos generales, sino que se dedican específicamente a cirugía de columna, otros que se dedican a pelvis y cadera, otros a rodilla, otros a artroscopía, otros a miembro superior, otros a solamente a mano o a pie, otros que hacen medicina deportiva, traumática, otros que se dedican exclusivamente a artroplastías. Es decir, hay una serie de subespecialidades dentro de lo que es la traumatología y dentro de lo que es la ortopedia también. Ya hemos diferenciado ya lo que es la traumatología y la ortopedia. Importante, siempre les hago este repaso para poder determinar cómo es que está creciendo actualmente la traumatología. Al igual que el resto de especialidades, hay un avance en la medicina en los últimos años y el eje o los ejes que están mostrando ese avance en la especialidad de ortopedia y traumatología son estos. Las artroplastías. A pesar de que las artroplastías se realizan ya hace más de 100 años, desde el siglo XIX ya se realizaban las primeras artroplastías. Artroplastías se refiere a prótesis articulares. Entonces se comenzaron a hacer prótesis articulares hace más de 100 años en la cadera, cuando hay problemas de artrosis o degeneración articular. Entonces se cambiaba, se colocaba una prótesis de la cadera, se avanzó con la rodilla, el hombro, y actualmente se colocan prótesis articulares en cualquier articulación que esté degenerada, en cualquiera y en todas. En nuestro medio utilizamos más, colocamos prótesis a nivel de cadera, rodilla, hombro muy poco, se puede colocar también en tobillo, en la columna, en cualquier articulación que ustedes se puedan imaginar se puede colocar prótesis articulares cuando hay procesos degenerativos. Entonces, esto de las artroplastías ha desarrollado mucho y ha hecho desarrollar mucho la especialidad de ortopedia sobre todo. Las artroscopías, al igual que otras especialidades, las endoscopías en general han avanzado mucho, ¿no? Empezó las endoscopías en urología para hacer las cistoscopías, pero después poco a poco ha ido avanzando en gastro, en otorrino, en cirugía general se hacen las laparoscopías, ustedes saben, y en traumatología también trabajamos con las artroscopías, es decir, que podemos hacer una visualización directa por medio del artroscopio, directamente sobre la articulación de la rodilla, sobre la articulación del hombro, la cadera, es decir, se puede hacer también artroscopías a nivel de cualquier articulación. En otros sitios, no en nuestro medio, por ejemplo en Estados Unidos, en Miami hay una clínica de cirugía de mano exclusivamente, donde hacen artroscopías de las articulaciones metacarpofalángicas, de las interfalángicas, imagínense, con artroscopios muy pequeños. Entonces, artroscopía es una subespecialidad que se ha desarrollado mucho a nivel mundial y que mejora el tratamiento también de las lesiones articulares. La formación de la AO, ya hemos comentado ya que en 1949 se forma la AO, que es la Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis, en Suiza, que se ha difundido a nivel internacional, a nivel mundial, y todos los años se realizan muchos cursos, cada mes se realizan en diferentes países, diferentes cursos de formación para lo que es el tratamiento quirúrgico de las fracturas. Después vamos a conversar respecto a qué se refiere osteosíntesis, pero osteosíntesis, les voy adelantando, se refiere al tratamiento quirúrgico de las fracturas. Entonces, existe mucha divulgación de la AO para la formación de nuevos profesionales, nuevos especialistas en el tratamiento quirúrgico de las fracturas.
La ingeniería genética de igual forma ha mejorado también algunas formas de tratamiento. Se está trabajando también, por ejemplo, en cultivos de tejidos. Ustedes saben que se hacen cultivos de piel, cultivos de diferentes tejidos. Para nosotros un tema muy importante que no está todavía resuelto es las lesiones de cartílago. La lesión de cartílago articular, ustedes saben que es cartílago hialino. El cartílago hialino no se regenera completamente. Cuando hay una lesión del cartílago articular, cartílago hialino, pues vuelve a crecer nuevamente, pero ya no como el cartílago original, sino como un fibrocartílago. Cuando hay una lesión en la rodilla, por ejemplo, de una lesión cartilaginosa, vuelve a crecer nuevamente un tejido parecido al cartílago hialino, pero es un fibrocartílago que no tiene la misma resistencia que el cartílago normal. Entonces es un problema que aún no está resuelto todavía y que para eso actualmente se están haciendo cultivos de cartílago, por ejemplo, cultivo de condrocitos. Y esos condrocitos en los países desarrollados se hace y se está tratando de mejorar. Hace más ya de 50 años que está intentando hacer esto para poder resolver el problema de las lesiones cartilaginosas en las articulaciones, principalmente en la rodilla y en la cadera. En nuestro medio todavía no hacemos estos cultivos de condrocitos. Y la otra cosa que también se está trabajando es factores de crecimiento, ¿no? He escuchado hablar seguramente del PRP, de la plaqueta, las plaquetas formadoras de factores de crecimiento que se colocan, ¿no? en rodilla o en cadera, en alguna articulación, para poder mejorar la degeneración del cartílago articular. Entonces, también eso sí se está haciendo acá, aunque no está todavía completamente probado que pueda mejorar el PRP, pero se está utilizando bastante a nivel nacional y a nivel internacional también. Las células madre, de igual forma, todavía está bastante en estudio. Ustedes saben que está utilizándose en diferentes especialidades, pero todavía no tenemos pues una respuesta definitiva, científicamente demostrada, que pueda mejorar tal o cual patología. No hay un estudio exacto. Entonces, rápidamente un resumen: las artroplastías decíamos que son las prótesis articulares que se hacen principalmente en cadera, rodilla, las artroscopías, con todo un equipo que se hace con el artroscopio para poder trabajar dentro de la articulación. En la derecha se ve la rodilla, se puede trabajar en rodilla, por ejemplo. Vamos a hacer una clase en la tercera fase sobre rodilla y artroscopías. En rodillas, la mayor parte, el 60-70% de las patologías que existen en la rodilla se pueden trabajar por medio de la artroscopía y se solucionan por medio de la artroscopía. Entonces se ha avanzado bastante en lo que es rodilla porque es la articulación más grande del organismo. La AO ya mencionamos ya, que es la Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis. Los fundadores de la AO. ¿A qué se dedica la AO? Ya dijimos ya, a investigaciones, educar especialistas, desarrollar nuevos implantes metálicos para la fijación de las fracturas, sistematizar tratamientos respecto a la reducción abierta y fijación interna de las fracturas, tratamientos experimentales para mejorar la osteosíntesis de las fracturas. Esto se hace a nivel universal, a nivel mundial. En todos los países se reconoció la AO. Al país que ustedes vayan en traumatología van a hablar de la AO, y lo cual nos da también clasificaciones propias para los diferentes tipos de fracturas que lo vamos a conversar en la próxima clase. Ya dijimos en la ingeniería genética lo que son las células madre, el plasma rico en plaquetas, los cultivos de condrocitos, que es lo que más se está trabajando últimamente. Y ahora vamos a hablar respecto a la semiología, un adelanto respecto a lo que es la semiología. Ustedes han hecho el curso de semiología, pero principalmente supongo que han hecho semiología de tórax, de abdomen principalmente, ¿no? En lo que es medicina, y no han tocado la parte de aparato locomotor. Pero si ustedes revisan en sus libros de semiología, hay un capítulo sobre semiología del aparato locomotor. Les recomiendo que lo revisen, que lo repasen, porque es muy importante para el curso el repaso de lo que es la semiología del aparato locomotor, porque esto nos va a servir para poder examinar al paciente, hacer una buena anamnesis y sobre todo un buen examen físico para poder llegar a un diagnóstico más preciso.
Entonces es importante en la semiología hacer un buen examen físico, como ustedes saben, para tener un buen diagnóstico. Porque los errores médicos rara vez son por ignorancia, generalmente se deben a un examen completo. ¿Y cómo vamos a realizar un examen completo? Precisamente repasando lo que es nuestra semiología. Dejamos pasar mucho lo que es un buen examen físico. Tanto así que estamos llegando muchas veces a que viene un paciente, sobre todo en los centros médicos, en algunos hospitales donde hay bastante demanda, y para atender rápido al paciente, no viene el paciente y nos dice, tiene dolor en la rodilla, entonces inmediatamente lo que le piden es su radiografía o su resonancia, ¿no? Sin haber examinado mucho al paciente. Y ya saben ustedes que como buenos médicos, para llegar a un buen diagnóstico, principalmente es una buena anamnesis, una buena historia clínica, ¿no? Una buena anamnesis y un buen examen físico. El resto son exámenes auxiliares. La radiografía, la resonancia, la tomografía son exámenes auxiliares. Lo más importante es hacer un buen examen físico. Entonces el diagnóstico en esta especialidad no basta solamente con una radiografía. Lo más importante es una buena historia clínica. Y en eso nunca nos vamos a cansar de repetir. Entonces, para hacer un buen diagnóstico se necesita conocer, repasar sobre la anatomía regional del aparato locomotor y la biomecánica articular. Entonces, tienen que repasar eso, como yo les decía, ¿no? La anatomía es importante en cirugía. En toda cirugía es importante, y en traumatología la anatomía de las extremidades, o sea, del aparato locomotor. Tenemos que saber por dónde está pasando tal o cual nervio. Por ejemplo, en la mañana creo que con alguno de los grupos conversamos, o ayer, cuando hay una fractura diaficial de húmero, un paciente vemos que tiene una fractura diaficial de húmero, inmediatamente pensamos por la anatomía, nos acordamos y sabemos que el nervio radial está pasando justo pegado por el canal de torsión en la diáfisis en el tercio medio del húmero, en la parte posterior. Y si hay una fractura a ese nivel, el desplazamiento va a ser de que comprima, seccione parcialmente o totalmente al nervio radial. Entonces es importantísimo saber la anatomía para poder examinar al paciente dirigidamente. Entonces inmediatamente tiene una fractura diaficial de húmero, le digamos movilice su mano. Si es que tiene algún problema del nervio radial, pues va a tener una mano péndula, no va a poder levantar la mano. Entonces ya inmediatamente, de acuerdo a nuestra anatomía, podemos suponer qué lesión pueda presentar el paciente. Entonces conocer la anatomía tanto de los huesos, articulaciones, músculos, ligamentos, tendones, paquetes vasculonerviosos, que es importante, y la biomecánica articular, es decir, saber pues exactamente qué movimientos tiene cada articulación. Sabemos que, por ejemplo, la rodilla tiene movimientos de flexión y extensión, pero ¿qué rangos de movimiento de flexión y extensión tiene? Entonces, eso es lo que tenemos que saber, la normalidad, para poder determinar si es que está disminuida ese rango de flexión o está aumentada. En algunos pacientes, por ejemplo, con una hiperlaxitud ligamentaria pueden tener un rango de extensión mayor, ¿no? Porque los ligamentos y la cápsula articular está muy laxa, entonces hacen mayor extensión de lo normal. Y la otra cosa importante que felizmente Dios nos ha dado dos extremidades superiores y dos extremidades inferiores. Entonces uno puede comparar, cuando hay una lesión en una de las extremidades puede comparar con el lado sano. Entonces para poder ver la diferencia entre el lado sano y el lado que está traumatizado. Ya dijimos que la historia clínica es importante, hacer una buena anamnesis, los antecedentes son importantes, antecedentes hereditarios, familiares, personales, fisiológicos, patológicos. Cuando viene un paciente de un accidente, traumatizado, viene por emergencia, tenemos que averiguar de todas formas si está tomando alguna medicación, ¿no es cierto? Si está tomando de repente medicación para diabetes, para hipertensión arterial, cosa importante que a veces se nos pasa en mujeres jóvenes o en mujeres en edad fértil, averiguar si está embarazada, cuándo ha sido la fecha de su última regla, porque el tratamiento que le vayamos a dar no vaya a hacer que le cause problemas al feto si está embarazada. Entonces son datos importantes que siempre debemos tomarlos en cuenta. Si tiene una fractura expuesta, por ejemplo, saber si es que ha sido vacunada contra el tétanos o no y cuándo ha sido vacunada, que es un dato importante también. Entonces averiguar todos los antecedentes importantes del paciente. Y respecto a la enfermedad actual, averiguar pues cómo ha sido el accidente y averiguar siempre respecto al accidente dónde, cuándo y cómo ha sucedido. No es chismografía, a veces el paciente lo toma como que lo toma mal, ¿no? Cuando le preguntamos, ¿sí, cómo ha sido el accidente? ¿Dónde ha sido? ¿Qué le ha sucedido?
tratamos de averiguar respecto al accidente, pero eso no es porque nosotros queramos saber por curiosidad, sino es para saber exactamente cómo ha sido el accidente, porque no es lo mismo que haya sucedido un accidente de tránsito. Nos dice, he tenido un accidente de tránsito, pero un accidente de tránsito puede ser de tantas formas, puede ser que se haya chocado, puede ser que se haya volcado su vehículo donde manejaba, puede ser que ha estado en moto, en bicicleta, o en auto, en camión, es diferente. Es diferente que haya sido en la ciudad que haya sido en la Panamericana, ¿no? La velocidad es mucho mayor en una carretera donde el accidente va a ser mucho más grave, ¿no? Y cuando es importante saber si ha sido hace media hora, unos minutos, o ha sido pues ayer, antes de ayer, o hace 2 o 3 días. Entonces es importante saber cuándo y cómo ha sido o cómo ha sucedido el accidente, que nos indique exactamente cómo, ¿no? Como le decíamos, ha sido un atropello, un choque, una volcadura, ha sido un choque por alcance, una volcadura en tonel, o sea, ha caído a un barranco, de repente de 1 metro, o puede ser de 100 metros, ¿no? No es lo mismo. Entonces averiguar siempre todas estas características del accidente. Cuando es un paciente que viene por consultorio y es un dolor crónico que presenta, puedes averiguar el dolor, la impotencia funcional, si es que presenta bloqueos, por ejemplo, articulares, si es que hay crepitación, claudicación. Entonces, averiguar algunos datos importantes en la anamnesis. Y luego pasar al examen físico. En el examen físico tenemos que ver varias cosas. Lo que siempre se hace en el examen físico, ustedes saben ya, la inspección, palpación, la auscultación casi no la trabajamos mucho nosotros, pero sí la inspección y la palpación, que son muy importantes, ¿no? En la inspección tenemos que ver la actitud, los ejes clínicos, forma y tamaño, piel y músculos, como vamos a ver a continuación. Entonces, la actitud se refiere a un segmento orgánico amplio, es decir, qué actitud presenta esa extremidad. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven a esta paciente mujer que está con una actitud de la cadera en flexión y aducción, ¿no es cierto? Y la rodilla está en semiflexión. Entonces, todo esto tenemos que describirlo, esa actitud, porque esta actitud es característica de una lesión importante. Si ha sufrido un accidente, en este caso un accidente de tránsito, se chocó el vehículo donde viajaba la paciente y presenta esta actitud. Esto ya nos indica ya, como vamos a ver en la tercera fase, en la segunda fase, es una luxación posterior de cadera. O sea, cuando vean así un paciente que está en actitud de flexión y aducción de la cadera, es una luxación posterior de la cadera, con seguridad. Hay actitudes fisiológicas, obviamente, en la que el paciente está pues adoptando una posición parada, erguida. Hay un alineamiento esquelético de la columna y de las extremidades inferiores. Pero también hay una actitud postural en la cual muchas veces si le decimos al paciente que está en una posición inadecuada y le decimos corrige esa posición, pues siéntate derecho, por ejemplo acá, ¿no? Al paciente le decimos siéntate derecho o pon tu columna derecha, entonces puede corregir esa deformidad que presenta. Entonces esa es una actitud solamente postural, que se puede corregir cuando el paciente lo desea. Pero hay una actitud también compensadora. Por ejemplo, esta paciente tiene un acortamiento de la extremidad inferior izquierda y ese acortamiento hace de que la columna se incurve porque la paciente trata de alinear la columna por ese acortamiento que tiene. La pelvis se inclina para un lado por el acortamiento, como en este caso, fíjense, el lado izquierdo está más corto, entonces se inclina la pelvis. Pero la paciente no inclina toda la columna, sino que trata de corregir esa inclinación, tratando de enderezarla, pero eso hace de que se produzca una curvatura de la columna, lo que se denomina una escoliosis. Y en este caso es una escoliosis compensadora por el acortamiento de una de las extremidades inferiores. Y hay también la actitud antálgica, es decir, que el paciente por el problema que tiene traumático en una extremidad se va a poner en una actitud pues dolorosa, ¿no? Tiene acá el paciente una luxación de hombro, glenohumeral, y el paciente se agarra, no quiere movilizar, está pegado su brazo al cuerpo, y es una actitud antálgica por la luxación de hombro que presenta. Y finalmente hay una actitud estructural, en la cual ya por el tiempo que transcurre, por mucho tiempo en una posición determinada, lo vemos por ejemplo en los pacientes con demencia senil, muchas veces ancianitas, que están en una posición de flexión de las caderas y de las rodillas,
no se movilizan, no les hacen terapia física y entonces queda así, uno trata de estirarle las rodillas, no puede, trata de estirarle la cadera, no se puede, está ya rígido. En este caso, por ejemplo, es un niñito con un PCI. El PCI es la parálisis cerebral infantil, es decir, ha nacido con un problema encefálico que no le permite, nunca ha caminado el paciente, se mantiene postrado en cama desde su nacimiento, entonces no le han hecho terapia física y sus caderas están pues flexionadas y las rodillas también. Ya se ha estructurado esa deformidad en los pacientes. Segundo, vamos a ver los ejes clínicos. Ya dijimos que en una actitud postural normal, fisiológica, pues el paciente está parado con la columna derecha y las extremidades inferiores y superiores también, en una posición fisiológica. Pero muchas veces en las extremidades inferiores, por ejemplo, vemos deformidades, ¿no? Deformidades a nivel de la rodilla, en la cual la rodilla puede estar con las piernas salidas hacia afuera, que es el genu valgo, o las rodillas metidas hacia adentro, que es el genu varo, ¿no? Entonces, esas deformidades hay que saber describirlas. O en la columna, ¿no? Donde se puede ver deformidades, como hemos visto en esa actitud compensatoria de la niña, puede haber una deformidad a nivel de la columna, que se denomina escoliosis, o mirándolo de costado, sifosis o lordosis, hiperlordosis en todo caso, ¿no? En miembros inferiores también se puede ver deformidades como en el tobillo varo, ¿no? Este paciente tuvo una lesión a nivel de la fisis de crecimiento y este tobillo del lado derecho no creció, ¿no? El hueso, la tibia no creció normalmente y entonces una parte creció y el otro no, lo que hizo de que crezca en forma angulada ese tobillo. En el codo también puede presentarse cuando hay fracturas a nivel distal de húmero, puede consolidar en forma viciosa y dan deformaciones angulares a nivel de los miembros superiores. O como ya dijimos en la columna, ¿no? Este paciente tiene una cifoescoliosis bastante marcada. O cuando hay lesiones traumáticas, ¿no? Como en este caso una lesión traumática, un pintor que estaba pintando una casa, se cayó de la escalera y al tratar de agarrarse de la escalera pues se produce esta luxación interfalángica del cuarto dedo y produce esta deformidad, ¿no? Una deformidad angular del cuarto dedo de la mano. O deformidades que se presentan cuando hay una fractura. Aquí tenemos una paciente ya añosa que se cae y apoyando la mano y produce una fractura distal de radio. Esto es característico en las personas de edad avanzada, por los topólogos que presentan, es lo que se denomina una fractura de Coles, fractura distal de radio, que presenta una deformidad característica que se llama endorso de tenedor. Tercero, tenemos que ver siempre la forma y tamaño de las lesiones que presenta el paciente. Entonces, si tenemos una lesión, una deformidad o alguna lesión que sea evidente, lo que tenemos que hacer es describirla. Es importantísimo describir. Entonces, si es que hay alguna deformación, tumefacción, engrosamientos, adelgazamientos, alargamientos, acortamientos, todo lo que exista anormalmente hay que describirlo y describirlo detalladamente. Por ejemplo, acá en la figura de la izquierda tenemos una polidactilia, es decir, que este paciente presenta un dedo de más, ¿no? En el lado del quinto dedo. Y la otra paciente, donde señala la flecha, presenta una tumoración en la región poplitea. Entonces hay que describir esta tumoración. Y al hacer la descripción, primero la inspección y luego la palpación. A la inspección vamos a ver una tumoración en la región poplitea, en el lado interno de la rodilla izquierda de más o menos unos 8 por 8 centímetros, redondeada. Entonces a la palpación lo vamos a palpar y si es que es realmente de forma redondeada, fluctuante, como es la consistencia, si está pegada a los tejidos internos profundos o no, o si es superficial, ¿no? Entonces tenemos que hacer una descripción más detallada. Cuando hay así aumento de volumen también hay que describir en la piel, ¿no? A veces presenta circulación colateral, ¿no? A nivel de la tumoración, sobre todo cuando son tumoraciones malignas, si es que presenta problemas vasculares en la zona, ¿no? Hay que describir todo lo que vemos en la deformidad. Acá vemos, por ejemplo, en el lado de la izquierda, una brecha que hay, ¿no? Si comparamos con el otro lado, estamos viendo los talones y hay una brecha. Aquí en el talón vemos el tendón de Aquiles y hay una brecha ahí.
y ahí seguramente cuando le palpemos va a haber dolor. En este caso es una ruptura del tendón de Aquiles. Cuando le hacemos movimientos, pues no va a poder movilizar ese pie. En la parte de abajo, en la figura de abajo, vemos como hay una tumoración que tenemos que describirla, ¿no? Es una tumoración de más o menos unos 3 por 3 centímetros en la cara cubital del segundo dedo, ¿no? A nivel de la falange proximal. Entonces, tenemos que describirla detalladamente cómo está produciéndose esa deformidad o esa tumoración. Luego tenemos que ver la piel, si es que hay alteraciones. Y pueden haber diferentes tipos de alteraciones de la piel, ¿no? Desde heridas, critenas, cicatrices, equimosis, escaras, fístulas, úlceras y otras más. Todo eso tenemos que describirlo. Por ejemplo, en la figura de arriba de la izquierda vemos una fístula, donde hay secreción hematopurulenta, que está saliendo de la herida a nivel del talón, en la cara interna del talón. En el otro lado se ve una equimosis, en el lado derecho arriba, una equimosis en un esguince de tobillo, una equimosis marcada en el lado externo del tobillo. En la parte de abajo de la izquierda vemos una escara superficial en el muslo derecho. Lo escribimos así, una escara de más o menos unos 10 por 15 centímetros en la cara anterolateral del muslo derecho, en la región proximal, ¿no? Tenemos que describirlo bien. Aparentemente superficial, o sea, no está tan negro, ¿no? En cambio, en el lado izquierdo, del muslo izquierdo, en la cara interna, vemos una escara más profunda, porque está más negra, una escara más profunda de más o menos unos 10 por 5 centímetros aproximadamente, el tercio distal, cara interna del muslo. En la figura de abajo vemos una úlcera profunda a nivel de la cadera, que está exponiendo prácticamente la articulación de la cadera. Describirla también, ¿no? Detalladamente. Acá vemos, por ejemplo, una pústula con signos flogósicos. Es una osteomielitis a nivel de la tibia, del lado izquierdo. Entonces, ¿pero qué es lo que vemos en la inspección? Una pústula con signos flogósicos alrededor, en el tercio medio de la pierna, ¿no? Que está a punto de debilitarse. En el lado derecho vemos una cicatriz postoperatoria probablemente, longitudinal en la parte posterior del tercio distal de brazo izquierdo, de más o menos unos 20 centímetros, ¿no? Sin signos flogósicos. Acá vemos en el pie una escara profunda, un pie diabético que tiene una escara profunda a nivel de la cara lateral, dorso lateral del pie, en el antepié, y hay una cianosis en el cuarto dedo. Y así, en todas las lesiones de la piel tenemos que describirlas para poder detallar en la historia clínica, que es importante, porque la historia clínica ustedes saben que es un documento legal, médico legal, y entonces si